Y sin duda alguna hemos estado aprendiendo muchas cosas relacionadas a los tiempos en los que estamos viviendo. En los tiempos que estamos viviendo necesitamos también aprender cómo discernir, cómo descubrir y cómo prevenir el engaño. Porque son tiempos de engaño, ¿no? De todo tipo de engaño estamos al frente y se me hace que esto es apenas el principio de esos tiempos. Hay muchas cosas más que nos quieren dar, que nos quieren mostrar y que tenemos que tener mucho cuidado. Les había dicho desde la semana pasada que muy probablemente el próximo domingo vamos a estar dentro del edificio, pero no se nos va a hacer, porque aunque sí ya tenemos la autorización para ir dentro del edificio, el problema es que ahora las nuevas regulaciones del Estado nos dice que si estamos dentro del edificio no podemos cantar. O sea, ahora ya podemos ir adentro, pero no podemos alabar, ni podemos cantar a Dios. ¿Se les hace a ustedes esto extraño? No le hace. Yo creo que aquí afuera, qué chulada, ¿de acuerdo? Sí. Qué chulada, estamos aquí bien, qué sabroso nuestro clima, gloria a Dios que tenemos sombra. Mire dónde estamos, bajo los arcos del Señor, si fuera posible decir así. Entonces, cuando yo estaba preparando la enseñanza del día de hoy, yo empecé a pensar de cómo es que uno se puede acostumbrar a las cosas de adentro y luego uno tiene que aprender a las cosas de afuera. Y empecé a pensar que cuál es la diferencia entre estar adentro y entre estar afuera. Y cuando empecé a pensar en esto, empecé a ver también que en la Biblia es muy probable de que algunas personas, algunas veces tienen un conocimiento de las cosas de Dios como que es un conocimiento de afuera. Y lo que empecé a ver es que un conocimiento de afuera, a mí lo que me hace entender es que algunas personas tal vez leen la Biblia tantito o escuchan un sermón por ahí o por allá, pero como que aún solo andan buscando a ver si les gustan estas cosas de Dios y aún como que están afuera, como que aún no pueden entrar. Y también me he dado cuenta que hay otras personas que tienen un deseo como de estar más adentro, como de estar más en confianza, ¿no? Como de ir más al grano, más a la profundidad. Y entonces cuando empecé a ver yo si hay diferencia en estar adentro y en estar afuera, yo creo que con relación al edificio, para nosotros no hay mucha diferencia. Pero cuando se trata de estar afuera o de estar adentro en las cosas de Dios, sí hay una diferencia. Y estos discípulos de Jesús, hemos visto desde la semana pasada que ellos, probablemente ellos habían escuchado muchas palabras de Cristo. Habían escuchado, imagínense, 3 años de andar con el maestro para arriba, para abajo, comiendo, durmiendo por todo lado con él. Y me imagino yo que estos hombres debieran de tener una curiosidad, pero requete grandota, ¿no? Por saber tantas cosas que Cristo les podía decir. Y saben ustedes que no era así. Teniendo la oportunidad ellos de ir hasta adentro en la profundidad de una relación con Dios y con Cristo y de preguntar ciertas cosas que ellos podían recibir respuestas claras y verdaderas, ellos estaban como muy recatados y aún no se atrevían. Y la semana pasada vimos que cuando se atrevieron fue porque ellos de un momento a otro alguien le hace una pregunta a Jesús y alguien entonces le va a empezar a preguntar a Jesús. Y sabe, me di cuenta de algo muy pero muy importante. Cuando estamos buscando respuestas a las preguntas que tenemos, hacer preguntas es una excelente manera de encontrar respuestas. Es más, el hombre que no tiene preguntas, el hombre que no pregunta, no va a tener respuesta, porque lo que muestra es de que no anda buscando una respuesta, una solución. Y esto es muy importante en la vida. A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido que preguntar cómo llegar de un lado a otro? Porque andaban ya perdidos. Y se perdieron porque creían que sabían para dónde iban. Y hasta que al final, y peor para nosotros los hombres, ya, vieja, no me molestes, déjame, yo sé para dónde voy. Y cuando ya uno está perdido, ¿no? Tiene uno que bajar la cabeza y decir, voy a ir a comprarme una soda ahí a la gasolinera. Mentiras, que comprar ninguna soda. Lo que voy a hacer es pedir que me digan cómo salgo de donde estoy y que me digan cómo encontrar respuesta a la necesidad
que tengo. De eso quiero hablar un poco el día de hoy, porque estos discípulos, ellos querían de alguna manera entrar a una relación más íntima con el Señor. Y ellos querían ya no solo estar en la parte afuera en la relación, pero ellos querían entrar a una relación más íntima y querían estar en el cuarto de adentro. Y esto es importante porque cuando Dios nos empieza a mostrar las palabras correctas y la información correcta y la verdad que se encuentra en la Escritura y Dios nos explica esto, entonces encontramos la información verdadera que usted y yo necesitamos para prevenir el engaño. Porque hay una enormidad de engaño religioso y hay una enormidad de engaño allá afuera de tantos que andan hablando de cosas de Dios y no son de Dios. Hablan de Dios y no viven como que si fueran de Dios. Hablan de Dios para manipular y hablan de Dios para hacernos creer de que son buenas personas. Y recuerden que yo ya les mencioné que muchas de estas personas, aunque son buenas personas supuestamente, el ser bueno no los va a llevar al cielo. Tienen que conocer a Jesús. Entonces los discípulos, la semana pasada yo les mostré a ustedes cómo ellos están con Jesús. Verso 3, dice ahí, capítulo 24 de Mateo, verso 3, todos lo tienen en su sermón, en sus boletines. Y dice ahí que estaba Jesús sentado, ¿dónde? En el monte de los Olivos. Y ahí sentado en el monte de los Olivos, él, dice, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal va a haber de tu venida? ¿Y qué señal va a haber del fin del siglo? Recuerden que la semana pasada, para los de ustedes que estuvieron aquí la semana pasada, Cristo, las últimas palabras que Él les había dicho, que Él les había mencionado, es que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Recuerdan eso la semana pasada? Cristo le estaba diciendo: de estos edificios tan grandes que ustedes están viendo, de este edificio tan precioso, de este templo tan enorme que ustedes están viendo, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces los discípulos, motivados por querer saber un poco más, y en alguna manera la curiosidad es buena en las cosas de Dios, porque si la curiosidad te motiva a preguntar, entonces vas a preguntar directamente y le vas a decir: dime, yo quiero saber, Dios, dime, ¿a poco que usted no quiere saber ciertas cosas y aún no se atreve a preguntarle a Dios? Y ellos sí se atreven. Y vean ustedes que lo primero que le empiezan a decir a Jesús es: Señor Jesucristo, ¿cuándo y qué? Esas son las dos preguntas. ¿Cuándo y qué? Y eso abre para nosotros un entendimiento de que para todo aquel que quiera conocer y preguntarle cosas a Dios, estas dos palabras son muy apropiadas: ¿cuándo y qué? Y preguntan tres cosas. O sea, usan ¿cuándo y qué? Para preguntar tres cosas. Vea el verso ahí. ¿Qué le está diciendo? Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas estaba hablando Jesús? Bueno, de las cosas de los fines del tiempo. Le dice entonces: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, van a pasar estas cosas más inmediatas. ¿Cuándo es que esto más inmediato va a suceder? Lo segundo que preguntan es: ¿qué señal tenemos que estar atentos que va a mostrar tu venida? Y también le dice: ¿cuál es la señal del fin del siglo? Esto es muy importante porque Jesús les responde, verso 4. Y vea usted que Jesús no les responde directamente a la pregunta de ellos. Jesús primero les da una advertencia y Jesús primero los para y les dice: un momento, tengo las respuestas para ustedes, quiero que ustedes conozcan las respuestas, pero antes de darles la respuesta, la razón por la que les voy a hablar como les voy a hablar es por lo siguiente. Vea el verso 4, le dice Jesús, les responde, les dice: mirad que nadie os... ¿Cómo? Mirad que nadie os engañe. El primer deseo de Jesucristo era prevenirlos del engaño, y en este caso engaño espiritual, del engaño religioso, del engaño de los manipuladores de la verdad. Qué fácil es para ciertas personas poder engañarnos a nosotros, porque algunas veces, ¿verdad que creen que porque somos cristianos somos mensos? ¿Me escucharon bien? ¿Alguna vez alguien ha creído que usted es medio menso solo porque es cristiano? ¿O solo porque soy pastor? ¿Oh sí? Claro. Tratan. Me han metido cada cuento. Me han venido a contar cada historia. Que yo así está bien. Por dentro yo digo: usted no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué?
Cristo le está diciendo, mire que no los engañen. O sea, estas preguntas desde aquel día hasta el día de hoy son preguntas válidas, son preguntas que usted y yo nos estamos haciendo. Nosotros preguntamos las mismas cosas, ¿no? Pero nosotros queremos saber cuándo es que esto va a suceder, qué señal vamos a tener, cuándo es que el fin del siglo va a venir, cuándo es el final de todas esas cosas. Nosotros queremos saber esas cosas, pero ¿real y verdaderamente queremos saber estas cosas? O sea, ¿en serio? ¿Real y verdaderamente queremos tener la respuesta que es? No es que si nos da miedo y si nos da temor y si empezamos a pensar en lo que viene, que es un poco más difícil o más feo. Entonces ellos tenían esto enfrente de ellos también, ellos tenían que preocuparse de estas cosas. Y lo que está por suceder es algo también que nosotros ya lo sabemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la venida del Señor está mucho más cerca que nunca antes. De eso sí lo sabemos. No sabemos cómo explicarlo, yo no sé ni siquiera cómo imaginarlo. Lo único que sé es que la Biblia me lo dice. Pero ahora, ¿y el final del tiempo? ¿De qué está hablando? Y veamos que en la respuesta de Jesús que les da, la respuesta es una advertencia. Y no les responde a las preguntas de ellos primero, pero sí Él les previene y Él les está prediciendo y Él les está diciendo y recordando, porque no es la primera vez que se los dice. Les dice, mirad que nadie los engañe. Y esto es como una repetición constante de Jesús a nosotros, de que tengamos mucho cuidado de no ser engañados. Y es que somos engañados en la doctrina, somos engañados en lo que nos enseña, somos engañados en lo que oímos, somos engañados de muchas diferentes maneras. Primero, podemos ser engañados por medio de información, lo que nos dicen y lo que oímos. ¿A poco que no? Solo pase el canal de televisión, páselo del canal 51 al canal 67 y solo de un canal a otro oye la información completamente diferente. De un lado a otro oye la misma información, pero completamente diferente. También no solo somos engañados por medio de la información, pero somos engañados también por medio de cosas que pasan. A esto se le llaman acontecimientos. O sea, lo que sucede y lo que creemos que estamos viendo es solo una apariencia, es una movie que están poniendo en el frente, donde hay ciertos que están actuando lo que están haciendo y nos dan casi a creer que aquello es la verdad, lo que uno está viendo, y uno dice, pero si yo lo vi. Mentiras, era todo como una película, es una telenovela. Y hay telenovelas que en estos mismos momentos se nos están presentando para que usted y yo creamos ciertas cosas. Tengo un amigo, mi amigo vive allá en Costa Rica. Yo iba mucho al negocio de él. Él vive en una de las playas más bonitas de todo Costa Rica, se llama la playa Tamarindo, porque hay muchos árboles ahí de tamarindo a la par de la playa. Ahí va solo uno y uno recoge el tamarindo debajo del árbol y ya uno lo lleva para la casa y lo seca y se hace su tamarindo. Y él tiene su negocito ahí, y entonces él ponía ya en el Facebook estos días, mi amigo ponía, decía, si las máscaras funcionan, ¿por qué cierran los negocios? Y a él le está doliendo mucho porque tiene negocio de turistas, y los turistas en Costa Rica tampoco se permiten ahorita. Y él dice, y si las máscaras no funcionan, ¿por qué nos imponen el usarlas? ¿A poco no tiene razón? ¿No tiene usted muchas preguntas en estos días de lo que está sucediendo y usted quisiera respuestas más claras? Yo también. Inclusive, ¿por qué motivo es que uno no puede estar ahí en la playa bañándose? Allá las playas están cerradas completamente. No es que en la playa el virus ese no. Y además en la playa, aquí está uno surfeando, el otro está a los 100 metros, el otro está a los otros 100 metros. ¿Por qué no? Entonces, lo hace a uno pensar de que lo que estamos viendo es una película, es creada o ha sido hecha para dar una apariencia. Pero también somos engañados por medio de seducción, somos seducidos. ¿Y sabe cómo nos seducen? Nos dan cosas que nos favorecen, nos dan cosas que nos agradan. Y al darnos algo que nos favorece y nos agrada, uno no pregunta a quién le desagrada y a quién le desfavorece. Si a mí me favorece, yo me quedo callado, y si a mí me hace bien, lo demás a mí no me importa quién me hace malo, con tal de que todo vaya bien conmigo. Entonces somos seducidos, la información seduce. Y también, preste atención a lo que voy a decir ahorita, también nosotros mismos nos engañamos. Usted y yo tenemos capacidades enormes por medio de nuestra propia mente de engañarnos, y les voy a dar un ejemplo.
Algunos de ustedes están convencidos de que leer la Biblia es muy difícil. Ya están convencidos de eso, tienen el convencimiento de que leer la Biblia es muy difícil porque cuesta mucho entenderla. Alguien por allá, usted escuchó y dice, es que yo traté de leer y es tan difícil de entender, no le entiendo ni papa. Y entonces muchas personas se creen esa mentira, y aunque esto no es cierto, nos empezamos a engañar a nosotros mismos creyéndolo. Y nos engañamos. Ok, ¿me están entendiendo? Ok, algunas veces algunas personas dicen, yo no quiero leer tampoco libros. ¿Por qué? Es que es bien aburrido. Entonces empieza uno a engañar. Y en lugar de uno educarse, en lugar de uno aprender, a ver, ¿cuántos de ustedes les gustaría aprender francés? ¿Sí, en serio? Parlez-vous français, mademoiselle? Eso es todo lo que sé decir. Y lo dije bien requete feo. Si me ve mi hermano me regaña. Ese sí habla requete bien. Pero vea, ¿cuántos de ustedes quieren aprender un nuevo oficio? ¿Cuántos de ustedes quieren aprender mecánica? ¿Cuántos de ustedes quieren aprender a arreglar algo en su casa? ¿Cuántos de ustedes? Ok, para aprender uno tiene que tratar algo. Tiene uno que soltarse y tiene uno que darle y empezar a hacerlo. Pero hay veces nuestra mente nos engaña. No, es que estás muy inmenso. No, que nunca fuiste educado. No, que no sabes, que te aburre leer. Y entonces nos empezamos a engañar a nosotros mismos y no hacemos aquello que podríamos hacerlo. La palabra engaño que el Señor está usando aquí, las palabras son importantes cuando se usan en el contexto. Y la palabra que el Señor está usando aquí, la podemos entender de estas dos maneras, ¿ok? Esta palabra de Él que dice que mirad que no seáis engañados. Esta palabra significa primero, mirad que no sean llevados de un lado a otro. Es lo que les está diciendo, de que no sean conducidos de un lado a otro de una manera involuntaria. Mirad que ustedes no se metan. Por ejemplo, recuerdo un amigo por allá que en Costa Rica, por ejemplo, este amigo se metió al carro con este otro que no conocía yo muy bien, pero se metió con él solo porque venían de la fiesta, y el otro venía medio borracho y venía en una troquita así de esas pequeñitas Toyota, y solo por meterse en el carro del otro para que le diera un raite, esa noche el otro venía a más de 100 por hora y ¡pah! Pegó contra el puente. Se mataron. Los conocí. Muchos de los jóvenes que yo conocí se mataron porque se metieron con otras personas en los que involuntariamente, o sea, entró al carro, pero involuntariamente. ¿Quién quiere ir a 80, 90, 100 millas por hora cuando un borracho está manejándolo? ¿Pero tiene usted control de eso? No. Entonces eso les pasó. Entonces lo que le está diciendo aquí, miren ustedes que no sean llevados de un lado a otro involuntariamente, pero ustedes lo permiten. Y segundo, es que miren que ustedes no solo quieran oír lo que les conviene. Y esto es muy común en medio de los cristianos, que muchas veces queremos oír solo lo que nos conviene, hermanos. Queremos buscar en la Biblia solo lo bueno. Queremos buscar en la Biblia solo donde está la bendición. Es que esto me bendice, pero no ve uno los requisitos para la bendición. Y entonces esto se llama un engaño voluntario, donde buscamos solo lo que supuestamente me bendice, y cuando no me bendice me enojo con Dios. Y hay muchas personas que antes de conocer a Cristo, yo no sé si usted alguna vez se enojó con Dios, ya sea porque murió mamá, murió el papá, murió el tío, o porque una enfermedad vino, o porque algo malo, porque perdió la casa, porque perdió lo que sea. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez estuvieron enojados con Dios. Sí, mira, sí, no se preocupe, no solo usted, un montón, todos cometemos ese parecido. Entonces, voluntariamente. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Es que no quiero que sean ustedes ignorantes por falta del conocimiento necesario, y no sean ustedes engañados porque les falta el conocimiento correcto, que les falta la información correcta. Vea lo que dice, y les empieza a describir, verso 5, les dice, bueno, para empezarles a decir cómo es que van a ser engañados, primero presten atención, les dice, van a venir muchos en mi nombre. Y vean lo interesante que les dice, van a venir muchos en mi nombre y van a decir que ellos son el Cristo. Y esto como que no tiene sentido, porque si vienen en el nombre de Jesús, por supuesto que no vienen como presentándose como Cristos. De nuevo, lea lo que dice, vendrán muchos en mi nombre.
van a decir: yo soy el Cristo. Y a muchos y ahí está de nuevo la palabra, muchos van a engañar. Entonces, la palabra original que se usa aquí para Cristo también, esa palabra significa que muchos van a venir en el nombre del Señor y van a decir: yo soy el ungido. Cristo significa: yo soy un ungido, yo soy un escogido. Y al hacer eso, anota la pregunta, mija, luego me la haces. Y cuando dicen esto, lo que están diciendo es de que ellos son los que han sido ungidos o escogidos para cumplir con una función. O también vienen diciendo que en representación de Cristo, ellos son los que tienen unción, ellos son los que tienen la capacidad de esto o la capacidad de otro. Y en estos días esto es tan común, donde algunos se nos presentan haciendo señales y haciendo maravillas, ¿no? ¿No han visto esas cosas ustedes? Mucha gente lo ven ahí en YouTube, y no significa porque otros no tengan señales y maravillas, no significa que no sean de Dios. También lo que significa es de que muchos pueden venir engañando diciendo: mirad, yo soy uno de los Cristos, mirad, yo soy uno de los ungidos, yo soy uno de los que tienen cierta unción para hacer ciertas cosas. Entonces Cristo les está advirtiendo que van a venir también en su nombre y se van a presentar como que vienen de parte de Él, vienen de parte de Jesús. Y además añade Cristo aquí que ellos van a decir que ellos son los que tienen cierto poder, cierta propiedad, cierta capacidad dada solo por Dios. Y así es como han empezado muchas sectas. Así es como han empezado muchos, en inglés les llaman cultos. Por eso la reunión de nosotros aquí, nosotros no decimos vamos a ir al culto. En otros lugares de Latinoamérica sí dicen vamos a ir al culto. Nosotros no lo decimos aquí en los Estados Unidos, porque ir al culto significa ir a una secta. Qué interesante. Entonces no le decimos culto, le llamamos, venimos a la reunión, venimos al servicio. Pues eso es lo que le está diciendo. Ahora vea el verso 6 y le sigue diciendo: entonces no solo van a venir muchos en esos tiempos en mi nombre, no solo van a venir a presentarse como Cristos. Verso 6 dice: pero ahora, y nos empieza a describir y les dice: y van a oír ustedes de guerras, y van a oír de rumores de guerras. Entonces, ¿de qué les está hablando Jesús? Les está respondiendo a la pregunta que ellos tenían de que cuándo iban a hacer esas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas del final de los tiempos. Pues esa era la pregunta, ¿de acuerdo? Y ustedes me dijeron que sí querían saber la respuesta. Entonces, la respuesta es que hemos visto ya personas presentarse como Cristos. ¿Ha gustado inclusive hablar algunos que dicen: yo soy Jesucristo? ¿Qué tal ese José de Puerto Rico? O yo no sé cómo se llamaba. ¿No han visto ustedes personas venir y decir que solo ellos son los que tienen la unción y que solo ellos tienen? Y ahora ve lo que les dice también: y oiréis de guerras y oiréis de rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y le dice: pero aún no es el fin. Ahora, el argumento, lo que algunas personas usan para no darle importancia a lo que la profecía bíblica dice aquí con relación a las guerras, es que muchos dicen que las guerras siempre han existido. Y muchos dicen: no, si hace muchos años de guerras siempre han existido, siempre han habido rumores de guerras. Pero lo que ellos pierden de vista es que nunca antes hemos tenido ni oído de tantas guerras pasando al mismo tiempo en todo el mundo. Y les voy a dar solo unos poquitos ejemplos de lo que aquí está pasando. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben cuántas personas han muerto en México en los últimos 7 años? Entre los últimos 5 y 7 años, debido a la guerra del narcotráfico, han muerto más de 100,000 gentes. En los últimos 13 años, en la guerra del narcotráfico, han muerto más de 250,000 gentes, solo en México. Ahora, no está hablando de guerras y rumores de guerra. Vea qué interesante lo que les estoy presentando. Porque cuando habla de guerras y rumores de guerra, no está hablando solo de soldados con cascos y tanques, porque es lo que nos estamos imaginando, ¿no? Que las guerras y rumores de guerra tienen que ver con tanques y soldados. Oh, no, hay un montón de tipos de guerras que no tienen que ver solo con esos que andan con ejércitos. Estamos hablando de una guerra que está al frente de nuestras narices.
países aquí mismo a 1 hora de distancia cuando pasamos nomás la frontera ahí con Tijuana y hasta aquí de este otro lado. No estamos en medio de eso. ¿Y qué de las guerras de las pandillas? Con Israel pasa algo muy interesante. Hay más de 25 países en estos momentos, hay más de 25 países que quieren directa e intencionalmente la destrucción de Israel. En estos mismos momentos hay por lo menos 4 o 5 diferentes facciones guerrilleras o grupos guerrilleros que están peleando en contra de Israel. Tenemos, por ejemplo, los Hamas, que viven dentro de un lugar que le llaman la Palestina. Tenemos los Fatah, que viven en la parte del Líbano, abajo a la parte del mar Mediterráneo. Tenemos a Irán, el país de Irán, que en el mismo momento que ellos tengan una bomba atómica, dicen que ellos han prometido destruir todo Israel con todos los 6-7 millones de habitantes que hay. Más ojalá que yo no ande de turista cuando eso lo estén haciendo, porque si ando ya de turista, pues me va a tocar también. Vea usted qué barbaridad. En estos mismos momentos hay más de 25 guerras activas en todo el mundo entre soldados y ejércitos. Más de 25. Así es que si esto no es una señal de lo que Cristo estaba diciendo, de que habrían guerras y rumores de guerras, bueno, yo no sé qué más puede ser. Pero vea usted cómo acabó ese verso 6. ¿Qué es lo que dice? Pero aún no es el fin. Verso 6 al final, aún no es el fin. O sea, también mucho menos podemos nosotros creer que los acontecimientos que están pasando aquí donde vivimos, en los Estados Unidos, pueden mostrarnos la verdad del cumplimiento de la profecía bíblica, porque muchas personas se quedan pegados en sus mentes diciendo, es que aquí en los Estados Unidos vivimos muy en paz. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ya no. ¿A poco que no hay casi una guerra enfrente de nosotros? Que está a punto de brotar y la estamos a punto de ver. Sigo diciéndoles, verso 7, a lo que dice. Porque también le dice, en esos tiempos, dijo Jesús, se va a levantar una nación contra otra nación, y se va a levantar un reino contra otro reino, y van a haber pestes, y van a haber hambres, y van a haber terremotos en diferentes lugares. Entonces Cristo es muy claro en lo que él está diciendo. ¿Qué es lo que les explica primero? Dice, bueno, una nación contra otra nación. ¿Saben? Esto no está hablando de países, esto está hablando de grupos de etnicidad, grupos étnicos. Cuando habla aquí de nación, mucha gente dice, esto es de Honduras contra El Salvador, o estos son los colombianos contra los venezolanos. No. Esto está hablando de grupos de etnicidad. Y cuando hablamos de etnicidad, estamos hablando de grupos que dentro de una misma nación puede hacer que ellos adopten diferentes maneras en las que se atacan los unos a los otros. Entonces por eso está diciendo que habrá nación contra nación. También dice ahí en ese verso, Cristo les dijo que vamos a descubrir que es el tiempo, el final de ese tiempo, cuando se ataquen también reinos contra reinos. Y de nuevo, esto es importante, porque aquí no está hablando tampoco de países contra países, aunque es parte de esto. Cristo dijo que un reino dividido entre sí no iba a durar, no iba a permanecer. Entonces cuando habla de reinos contra reinos, de lo que está hablando es que dentro de un mismo país van a haber fracciones que se atacan las unas contra las otras dentro del mismo reino. También habla ahí, dice Cristo, y habló de pestes. Bueno, las pestes siempre han existido, pero hace unas cuantas semanas, recuerda que yo les dije a ustedes que la última peste que tocó todo el mundo, a ver si alguien recuerda hace cuánto fue, ya, la última peste que pudo hacer, que tocar todo el mundo con la peste. ¿Alguien recuerda? ¿O el nombre? Se llamó el flu español, hace 100 años ya de eso. Y fue la última que Dios permitió, porque Dios tiene que permitir que estas cosas sucedan, con la que se tocó a todo el mundo. Entonces adivine que 100 años después, ¿será que la mano de Dios de nuevo está en esta otra peste, esta pestilencia que estamos atravesando? Y me dieron hoy un poquito la noticia de que probablemente viene ahorita una peor que van a mandar. ¿Y qué sabemos? ¿Qué más puede venir? Imagínense que con algo tan pequeñito todos los países del mundo están parados en estos mismos momentos, los negocios cerrados,
las personas usando máscaras y todo el mundo con pánico. Yo le decía a mi esposa que qué horrible, porque si es que fue el papel higiénico lo primero que se acabó, hay que empezar a guardar papel. ¿Y dónde? Yo prefiero guardar las tortillas. ¿Y dónde? Si es mejor guardar agua. Ah, no, que necesitamos agua, tortilla y papel. No, y los blanquillos. O sea, ve lo que estoy tratando de hacer, qué ironía, que por algo tan pequeñito hasta nuestra comida nos ha afectado, hasta las maneras de vivir, hasta las maneras de ir al baño. Todo con algo tan pequeño. Entonces, ¿cómo va a ser cuando estas pestes sean mayores? O sea, y vean lo interesante de esto, porque estas pestes antes tal vez sí se originaron en animales y se originaron en cosas que tenían que ver con animales salvajes o con ardillas. Dice que mordía un venado y el venado se lo transmitía a los hombres. Pero esta vez, este virus que salió, vea qué interesante. Esto salió de la provincia, se llama de Wuhan, en China, ¿ok? Esto salió de allá, pero vea hasta dónde esto es algo controlado, que aunque salió de Wuhan, nunca llegó a la provincia principal de los chinos, que es Beijing, sino que de Wuhan ellos permitieron que saliera todo esto a todas partes del mundo y no tocó el resto de China. ¿Saben por qué? Porque esto fue manipulado desde un laboratorio y esto es intencional. Entonces, ve hasta dónde las pestes no solo son cosas que suceden naturalmente, pero también son cosas que pueden ser producidas en un laboratorio y pueden ser usadas como materiales de guerra, pueden usar como cosas para la guerra. ¿Qué es la guerra que están usando? Es la guerra social. Y entonces, esto lo estaba advirtiendo el Señor Jesús. Vean lo que dice después de pestes, que dice que vendrán hambres. ¿Creen ustedes eso también? Con la tecnología que tenemos tan tremenda, que todavía haya hambres en algunas partes del mundo. Bueno, es que hay hambres también, porque vea qué interesante. Hay lugares donde la sequía es tan grande. La sequía es enorme. Entonces no crece el maíz, digamos, por la sequía. Pero vea el problema. Un país después de ese llueve tanto, que tampoco crece la cosecha porque se inundó todo. Entonces en este país está todo seco y en el otro está todo mojado y en ninguno de los dos se da la comida. Esos son los tiempos en los que estamos. Esos son los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué de estos animales que se lo comen todo? Las langostas, los chapulines. ¿Y qué de estos que ahora ya llegaron aquí a los Estados Unidos, que dicen que se comen a las abejas? ¿Sabía usted que estos que se comen ahorita las abejas, si las abejas de los Estados Unidos desaparecen las cosechas de los Estados Unidos? Porque las abejas son las que traen el polen de las flores y son las que polinizan, ¿está correcta esa palabra? Las que polinizan a las cosechas. Entonces, ¿se imagina usted qué tremendo daño puede hacer? Estamos al frente de todas estas cosas. Pues sigo diciéndole, después de las hambres también dice que vendrán diferentes terremotos. Y cuando habla de terremotos, también lo mismo. Muchos dicen, terremotos siempre han habido, temblores siempre han habido. Tal vez sí, pero les voy a explicar algo más el día de hoy. En los últimos 50, 60 años en la Tierra hemos tenido los terremotos más grandes que nunca jamás la Tierra ha tenido. Les voy a decir el primero. El primero pasó el 22 de mayo de 1960. No hace mucho. 69 años. 1960 ya yo había nacido. Y ese tuvo magnitud de 9.5. Pasó en Chile. Y como Chile está a la par del mar, el maremoto, el tsunami, el maremoto que produjo fue tan grande que todo este maremoto llegó a miles de kilómetros de distancia. Las olas enormes, a miles de kilómetros de distancia viajaron esas olas por todo el mar. ¿Alguno de ustedes escuchó de eso alguna vez? Qué interesante. Vean el número 2.
Este sucedió no hace mucho, el 26 de diciembre de 2004, no hace mucho. Este fue en Indonesia, lo vimos en Indonesia, donde algunas gentes dijeron que estaban en las casas y de un momento a otro venía un barco en la calle. Un barco así enorme, grandísimo. El maremoto fue tan enorme que desde la costa hasta los pueblos donde estaban vino todo el agua y el barco, así en la misma calle. ¿Se imagina usted? Están en la casa y ve uno el montón de agua y ahí viene un barco también. No solo me mandaron el agua, me mandaron el transporte para irme para el otro lado. No. Qué triste, qué tristeza. Vea el número 3, 28 de marzo de 1964, magnitud 9.2. Este levantó partes del suelo hasta 11 metros de altura, o sea, el suelo. Esto sucedió en Alaska. 11 metros es más grande que eso. Ahí hay como 7, tal vez, no sé. No hay 11 metros hasta ahí. Bueno, así fue levantado el suelo. ¿Se imagina? No nos podemos imaginar. Este sucedió no hace mucho, en 1964. En Rusia, 1952, 9.0. En Japón, hace apenas unos pocos años, en el 2011, 9.0. Y aún así, hermanos, como si fuera poco, toda esta descripción puede traer mucha tristeza, puede traer mucho desánimo, y tenemos que ver lo que estamos a punto de enfrentar nosotros mismos aquí en los Estados Unidos, porque en nuestros tiempos, mis queridos hermanos, en estas elecciones que vienen creando, gane quien gane, aquí va a haber guerra. Gane quien gane, estamos al frente de algo horrible. ¿Y por qué es que estamos al frente de algo horrible? Quiero que lo sepan muy claramente, se los voy a decir el día de hoy. Recuerden, información que el Señor necesita que ustedes conozcan. Solo un 2% de la población de los Estados Unidos quiere controlar el resto de nosotros, que somos el 98% de la población. No son tantos los que andan con este asunto de que la justicia social y que las reparaciones, todo esto es una farsa para tomar el gobierno. Son solo menos de un 2%. Somos 350 millones de habitantes. Un 2% son requete poquitos. Y aún así ellos quieren controlar al resto de nosotros. Vea el verso 8. Y Jesús les dice, y no se preocupen aún, porque aún todo esto será apenas. O sea, por fea que sea todo esto, aún así le dice, esto apenas será principio de dolores. ¿Y saben de qué dolores está hablando, verdad? ¿Cuáles son los dolores que está hablando? ¿Saben lo que son? Dolores de parto. O sea, esto es apenas el inicio del embarazo. ¿Cómo? ¿Así de pesado? Y es el inicio de los dolores, y ahí se lo dice. Entonces, los dolores de una embarazada que está a punto de dar a luz, los dolores de ella van a aumentar. ¿A poco que no, mamás? Ustedes saben lo que esto es. Aumentó y hay algunas bienaventuradas. Cristal, a esa siempre la recuerdo, la hija de Constanza. Esta sí que es bienaventurada, porque esa nomás llega al hospital y 10 minutos después ya salió y ya viene para la casa. La hija de ella así salió. Pero la mayoría de ustedes saben lo que es el dolor, ¿verdad? Ha sido, incrementa, se aumenta. Es lo que está diciendo ahí. Verso 9. Dice, todos los van, y esto es muy importante, dice, les van a entregar a ustedes a tribulación, los van a entregar a problemas, los van a matar y van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y recuerden que primero él está hablando con judíos. Vean esto en el contexto correcto. El contexto correcto es esto se aplica primeramente a los judíos. Muchas gentes toman esto y lo quieren aplicar inmediatamente a los que están aquí, o a los que están en México, a los que están en otro lado. No, esto Jesús se lo estaba diciendo primero a ellos, a los judíos.
Y cuando les está diciendo esto, ella les estaba advirtiendo que iban a venir tiempos horribles. No solo los iban a entregar a tribulación, dice, pero los van a matar, van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. ¿Cuántos de ustedes saben que los judíos son aborrecidos? En mi país los conocían como polacos. Allá vienen los polacos y allá andaban con una maletita y todos la andaban vendiendo por todo lado, como que eran bien tranzas para hacer negocios, y ahí venía el polaco y cada 3 semanas pasaba el polaco a cobrar la cuota porque nos había vendido que unas cucharas, que unos cucharones, porque no había manera de ir a comprar eso, no habían almacenes, vivían un poco lejos de la ciudad y todo, y entonces pasaba el polaco. Bueno, de eso está hablando, pero les voy a dar solo una probadita de lo que el Señor les dijo, que dice que los iban a aborrecer y los iban a matar. No, y hablemos de Hitler. Esto no hace mucho. ¿Cuántos mató Hitler? Más de 6 millones de ellos. Y los mató porque él los aborrecía y los mató. Y todavía este sentimiento se llama el sentimiento antisemita. Anoten siquiera esa palabra. Ellos son los semitas. ¿Por qué se les llama semitas? Porque son los descendientes de uno de los hijos de Noé, de Sem. Y al ser descendientes de Sem, entonces ellos quedaron como descendientes de la raza semita, y los semitas son odiados. Ahora, ¿habrá algunos de estos que son bien feos en medio de ellos? Sí, probablemente, que igual que en todos lados hay gentes feas que tienen maneras de engañar y maneras de vivir que se aprovechan de todos los demás. No les quito eso, pero lo que está hablando aquí el Señor es de algo muy importante también, porque en los últimos tiempos iban a haber judíos que son judíos mesiánicos. Y un judío mesiánico es un judío que ha reconocido que Jesucristo es el Mesías. Y entonces, cuando ya Cristo quería que estas personas estuvieran alertas, es para ellos también, porque los judíos mesiánicos van a ser probados en su propia tierra. Y los judíos mesiánicos que han creído en Jesucristo como el Salvador de ellos van a atravesar también por tiempos muy difíciles. Y estos tiempos difíciles de ellos van a sufrir persecución, van a sufrir dolores. Solo la semana pasada, hace 7 días en Israel, la única estación de televisión que presenta el Evangelio de salvación fue cerrada. Esto en Israel. La única estación evangélica que presenta el Evangelio de salvación fue cerrada la semana pasada. Entonces, ve qué importante es mantenerse al tanto de las noticias del mundo para tener una manera abierta de saber todo lo que está pasando alrededor del mundo, porque alrededor de todo el mundo todas estas señales se están cumpliendo. En todo el mundo, no es solo en Israel, no es solo aquí donde estamos en Oceanside, en todo el mundo hay gentes con la mascarilla puesta, y hay gente sufriendo, y hay gentes que están siendo muertas debido a su religión, y hay muchas cosas que están pasando, si estamos en el tiempo que Cristo estaba describiendo. Verso 10, y dice entonces, muchos van a tropezar. O sea, no van a caminar bien, y al tropezar se van a entregar entonces unos a otros, y unos a otros se van a aborrecer. ¿Saben? Ayer o antier, no fue ayer que andaba con mi viejita, fue ayer o antier, no sé, un día de estos, ahí fuimos que a la playa y luego de por allá pasamos al Walmart a comprar algo que ella necesitaba, y cuando voy en el Walmart estaba ahí esta señora, hable y hable y hable, pero sin máscara. Todos los demás nosotros con mascarilla. Y saben, yo no sé por qué me entró como unas ganas de decirle, bien requete feo, le quería hablar. ¿A cuántos de ustedes creen que yo puedo hablar bien requete feo cuando se me mete? Bueno, no quise, por dicho no. Y yo por dentro digo, ¿pero qué es esto? ¿Yo qué ando regañando a nadie en el Walmart? Yo no quiero regañar a nadie, ni que fuera mi hijo ni mi hija, pero se me metió eso. Y vean lo interesante, que esto es de lo que está hablando. Dice, muchos van a tropezar y se van a entregar los unos a los otros. ¿Sabía usted que en estos mismos momentos hay muchos de nuestros vecinos que si nos oyen toser, van a llamar a la salubridad pública y nos van a acusar porque nos oyeron toser, y van a creer que estamos nosotros enfermos, y entonces nos quieren llamar porque no se empiezan a sentir ya seguros? ¿No sabía usted eso?
Póngalo ahorita en el Google de su teléfono. ¿Cuántas personas han llamado a sus vecinos y los han entregado porque creen que están enfermos y quieren que se los lleven? ¿No sabías? Bueno, si lo pones en el Google ahorita en la internet, ya eso está sucediendo aquí en los Estados Unidos y aquí en California y aquí en Oceanside. Es más, me voy a reír porque también algo pasó muy interesante de esto, de que van a tropezar y van a entregarse los unos a los otros. Dice que en esta ciudad allá, no sé si en Ohio, por allá aquí en los Estados Unidos, los vecinos se empezaron a quejar porque los niños o los jóvenes ahí del vecindario estaban todos jugando en la calle, estaban jugando fútbol americano y se empezaron a quejar los vecinos, muchos de estos muchachos. Y entonces vino la policía, pues, ¿qué más pueden hacer los jóvenes si están todos metidos en las casas? No van a la escuela, no van a ningún lugar, no pueden salir. Pues no sabían que juegan, a ver los lute, no sabían que juegan ahí en la calle, fútbol americano, lo que sea. Pero los señores de la esquina los entregaron, les llamaron a la chota, llamaron a la policía, se quejaron. Y llegaron los policías y vieron lo que estaba pasando y ¡órale! Venían 4 los policías y se soltaron a los policías y se pusieron a jugar con los chamacos. En lugar de llevárselos, se pusieron a jugar con los chamacos. ¿No les gusta eso? Bueno, de eso no está hablando aquí. De lo que está hablando es de que si van a llamar, nos van a entregar y se van a entregar los unos a los otros, y los que no llevan máscara, los que sí tienen máscara, van a entregar a los otros, y entonces esto va a ser así, va a ser una constante de que yo conozco lo que tú estás haciendo mal y te voy a echar. Yo conozco de que tú, por ejemplo, he conocido aquí personas tan horribles, mis queridos hermanos. Sabía de alguien que no tenía documentos. Yo sabía de esa persona que no tenía documentos y de pura chiripa le aprobaron en aquellos tiempos de que hubo aquí que se le dio papeles a la amnistía, ya hace bastante la amnistía, más de 35 años de la amnistía, o 30 y el resto. Pero vea qué interesante, vea cómo es. Y este hombre, yo sabía que no tenía, pero de alguna manera le hizo y se arregló sus papeles. Y ha de creer que un mes después de que arregló los papeles, me vino y me contó y me dice, ¿sabes? ¿Recuerdas cuando la migra se llevó a aquellos? Le digo, sí. Y si yo se la eché, me caían mal. Y yo mismo dentro mío, yo no entendí. Yo no entendía. No hacía ni un mes que él no tenía papeles y de chiripa le habían llegado y no sé cómo le hizo. Y entonces, porque los otros le caían mal, les echó la migra. De eso sí está hablando. Es la capacidad que tenemos en estos días malos. ¿A poco que no vieron las gentes peleando por los pocos de papel higiénico en las tiendas? ¿No los vieron peleando? ¿Oh, sí? Bueno, de eso les estoy hablando. Esos son los tiempos en los que estamos. Lo que está diciendo es que no puede confiar uno en otra persona. Y entonces los judíos les estaba diciendo, Señor, ustedes van a tener muchos problemas y ellos van a pasar por situaciones muy difíciles. Verso 10 dice, van a tropezar, eso es lo que estamos, y se entregan unos a otros, y unos a otros se van a aborrecer. Y saben ustedes, en medio de ellos, los mismos problemas que nosotros tenemos sociales aquí entre grupos, que los de la izquierda, que los de la derecha, que los republicanos, que los democráticos, ellos también tienen exactamente los mismos problemas en Israel. En estos mismos momentos, exactamente lo que estamos pasando aquí, ellos lo tienen, y los problemas allá de ellos son inclusive un poco más feos. Verso 11 dice, entonces muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar. Y ahí viene la palabra de nuevo, muchos falsos profetas. ¿No fue eso lo que él dijo? Vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? A decir que son ellos el Cristo. Y viene de nuevo Jesús y les dice, presten atención, muchos van a hablar mal y van a engañar a muchos. Y falsos profetas aquí lo está usando para describir que tienen información incorrecta. No solo son personas que vienen a hablar en nombre de la religión, pero son personas que se presentan como salvadores, como personas que saben mucho. Por ejemplo, este doctor aquí que sabe supuestamente mucho de las cosas de las pestilencias y esto, ahorita mismo es un hombre que está lleno de su propio orgullo. No les digo el nombre, pero es un apellido italiano, y este hombre está ahorita haciendo un montón de cosas que no debe aquí en medio de nosotros, porque está hablando información incorrecta. Entonces, al hablar de profetas,
profetas no solo está hablando de profetas que hablan cosas de religión, está hablando de profetas que algunos de ellos son profetas científicos, profetas médicos, profetas de la economía, gentes que hablan supuestamente como que si fueran conocedores, diestros, con experiencia, conocimiento de ciertas cosas. Entonces es lo que le está diciendo. Y estos falsos profetas dan falsa información, y la falsa información trae engaño, trae manipulación. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado, no se deje manipular. Siento como que estoy disparando hoy, ¿no? Es que, hermanos, hay tanta información que todo esto que el Señor Jesús les dijo, y preste esta atención, que sin duda donde abunda la información, abunda el engaño. Donde abunda la información, abunda el engaño. Verso 12, y entonces dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y esto también se aplica primero con ellos. La aplicación de este verso es primeramente allá con ellos en Israel, pero luego con el resto del mundo también, porque ellos han sido testigos de los milagros de Dios. Toda la historia del pueblo de Israel ha sido milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Inclusive en el año 1967 más milagros hizo el Señor en la guerra de los 6 días, donde ellos recuperaron a Jerusalén. Y aún así, a pesar de todos esos milagros, ellos se han olvidado de que el Dios de Israel es un Dios verdadero. Y la maldad, de acuerdo a lo que dice aquí, la maldad tiene la capacidad de enfriar el amor. La maldad enfría el amor, la maldad disipa el amor, y el amor del que habla aquí, el amor es producido por el agradecimiento a Dios. Como dijo el Señor, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, una persona que ama mucho a Dios es la persona que sabe que Dios le ha perdonado mucho. Y cuando uno tiene eso enfrente de uno y uno es consciente de que Dios me ha perdonado tanto, entonces uno ama en agradecimiento, ama mucho a Dios. Pero dice entonces que la maldad enfría ese amor. Y esto es una de las razones por las que a ellos van a pasar por una tribulación extrema. Cuando venga el tiempo de la tribulación fea, el pueblo judío va a atravesar tiempos horribles. Yo se los he dicho ya y se los vuelvo a repetir: de todas las gentes de ellos va a quedar solo 1/3 parte, dice la Biblia. 2/3 partes de ellos van a morir. Si son 6 millones de personas, van a quedar solo 2 millones de ellos vivos. Los otros 4 millones van a morir en una sola guerra. Y eso puede suceder de la noche a la mañana con solo una bomba atómica, nada más. Con solo una bomba nuclear, se acabó. Así de sencillo. Pero con ellos esto va a suceder porque ellos han decidido que la maldad es mayor en sus corazones, y entonces dice ahí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de ellos se enfría. Pero lo mismo sucede con nosotros. Ahora, Dios va a estar en medio de estas cosas. Dios va a estar viendo al pueblo de ellos, y Dios dice un remanente. Y cuando Dios habla de un remanente, lo que Dios está hablando es que Dios siempre se ha escogido un grupo de personas que son salvas y que atraviesan todas esas situaciones protegidos. Cuando esto esté ya sucediendo, usted y yo no vamos a estar aquí. Cuando todo esto esté sucediendo, ya usted y yo no lo vamos a ver. Vamos a estar viendo los principios de los dolores, vamos a estar viendo cosas más. O sea, prepárese aún para lo que viene. Las noticias de la noche hoy van a ser peores que las noticias de ayer. Y esto va a seguir así. Es como se le llama, como una bola de nieve rodando y se va acrecentando. Verso 13, y acabamos, dice: más el que persevere, el que se mantenga fuerte hasta el fin, este será salvo. Y esto es muy importante también, porque no está hablando solo de la salvación física. Y nosotros siempre creemos: voy a ser salvo porque no me morí con la guerra, con la bomba. Bueno, de eso no está hablando aquí. Está hablando de que la salvación verdadera es aquel que ha recibido perdón de sus pecados, aquel que se ha encontrado con el Mesías, para el caso de los israelitas, y para nosotros aquel que se ha encontrado con Jesús el Cristo, con Jesús el Salvador.
Esa es la salvación de la que aquí está hablando. Somos salvos entonces debido a que Jesucristo, un judío, ¿me escucharon? Jesucristo, un judío que nació en Israel, que es un judío, hemos nosotros aceptado a Jesús. Así, hermanos, lo mismo, absolutamente todo esto se aplica a nosotros. Y les estoy diciendo estas cosas porque necesitamos estar claros, necesitamos entender, Jesucristo es el Salvador. No hay ninguna otra manera de llegar a ser salvos. No existe. Por favor, recuérdenlo. No existe. Hay muchas otras cosas que nos han enseñado que no son correctas. Nos han manipulado, nos han lavado el cerebro, nos han lavado, allá en mi país dicen el coco, la cabeza. Por favor, dejemos esas cosas a un lado. Leamos lo que Jesús nos dice. Solo a través de Él podemos encontrar la verdadera salvación. Y la salvación verdadera tiene que ver cuando Él nos perdona de nuestros pecados. Y nos perdona de nuestros pecados de una vez para siempre. Nuestros pecados son perdonados. Inclusive los pecados que usted aún no ha hecho, Él se los perdona. ¿Cómo? Entonces me voy a ir a pecar. No. No, nosotros no vivimos en pecado. Nosotros no queremos vivir pecando. Nosotros no queremos pecar. Eso es lo bonito, porque ahora vivimos para el Señor. Algunos de ustedes necesitan más que nunca asegurarse de que ustedes conocen a Jesucristo como su Salvador. Entonces el que persevere, el que se mantenga fiel, haciendo las cosas a la manera de Dios, viviendo para Dios, confiando en Dios, esa persona va a ser salva. Recuerden, la salvación nada tiene que ver con ser bueno. La salvación es que hemos sido justificados, hechos justos por el juez ante Dios. Esa es la salvación. Ser bueno no es suficiente. Ser justo es completo, es perfecto. La justicia de Dios solo se recibe cuando Dios nos la da a través del perdón de nuestros pecados. Hoy es el día de salvación. Hermanos, no paren, no suelten a Jesús. Más que nunca, no se suelten de la mano de Jesucristo. Pase lo que pase, sean las noticias que sean, y tenemos que aprender a estar más juntos y seguir comunicándonos. Tenemos que aprender a comunicarnos más. Como sea, aunque sea un poco enfadoso algunas veces, que hay 20 o 30 hablando a la misma vez, no le hace. Tenemos que seguir comunicados para que cuando alguien se da cuenta de algo inminente, todos los demás sepamos y nos podamos proteger los unos a los otros, nos podamos cuidar. Esos son tiempos en los que necesitamos cuidarnos. Amén. Bueno, yo acabé, pero sí quiero orar un momento. Porque lo importante aquí, recuerde, es el Señor les estaba diciendo: mirad que nadie los engañe, que nadie los engañe. Tengo un serio deseo en mi corazón, por los niños, por los jóvenes. Me preocupan tanto. Cuando yo tenía la edad de Tony, ¿ya tienes 13? ¿Todavía no? ¡Ah, ya 14! Bueno, y con razón ya te creció el bigote. But you got it from the best, your dad. Sí. Cuando yo tenía 13 años como Tony, fue cuando conocí a Jesús. Ya hace 50 años, ya voy para 51 años de conocer a Jesucristo. Hice cosas que no debía haber hecho a través de todo ese tiempo. Y ya tengo 31, 32 años de ser pastor. Y aunque me solté del Señor, ya Él me había agarrado. Me solté de Él por un tiempo, pero Él ya me había agarrado. Y yo aprendí que ya no me quería soltar más. Mis hermanos, usted no se suelta porque tenga un comportamiento de vez en cuando extraño. A ver, ¿cuántos de ustedes son medio enojones? Así como yo. Pero sí, se enojan. Ok. Bueno, eso no nos va a hacer que Dios los suelte. ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando dicen una mentirilla blanca? You too, Janet. A ver, 1, 2, 3. ¿Cuántos de ustedes a veces dicen una mentirilla blanca? Bueno,
eso no va a hacer que Dios los suelte. ¿Cuántos de ustedes a veces tienen sentimientos raros, feos, que tienen que controlar? Bueno, eso no va a hacer que Dios los suelte. Es más, quiero que sepa algo. No hay nada que usted pueda hacer para que el amor de Dios cambie por usted. No hay nada. No hay nada que usted pueda hacer para que el amor de Dios cambie por usted. Nada. Absolutamente nada. Por eso es que estoy agradecido. Yo no quiero que mi amor se enfríe. Yo lo que quiero es que mi amor crezca. Porque como nunca antes me doy cuenta que no solo ya me perdonó, pero Él me sigue perdonando hoy y me va a perdonar mañana, porque Dios no cambia. Y yo quiero vivir para siempre. Bueno, y espérense cuando empecemos a hablar en estos días de lo que va a ser el milenio. Ya les dije que les quiero hablar de eso. Y les voy a hablar de cómo va a ser la vida cuando ya Cristo viva con nosotros y estemos aquí, porque vamos a estar aquí en la tierra todavía por 1000 años más. Vamos a vivir en la tierra por 1000 años más y les voy a explicar. Ahí en la Biblia está todo. ¿Cuántos me creen que en la Biblia está todo? Ahí está escrito, ahí está todo explicado. No quiero que se asusten, va a ser bien bonito. Algunos de ustedes van a tener fincas. ¿Cómo la ven? Y otros van a tener otras cosas, y otros van a estar en lugares de autoridad, y vamos a estar en muchas cosas. Jesús va a estar reinando en Jerusalén, y todos nosotros vamos a estar viviendo con Él. 1000 años, el diablo va a estar atado, amarrado. 1000 años. Dice ahí que un niño, tal vez un niño que va a morir muy joven, y el niño dice que muere y no tiene menos de 100 años. Un niño tiene menos de 100 años. Murió tal vez por alguna enfermedad o sea. ¿Quieren saber más?